Vamos a resolver el ejercicio 2 del laboratorio resumen para la prueba 3 de estadística inferencial. La empresa GM ha estudiado la relación entre el consumo de vehículos y ciertas variables como la cilindrada del motor X1, peso X2 y potencia X3. Los datos están en la hoja pregunta 2. Letra A, construya la tabla ANOVA. Vamos entonces al problema 2 y aquí tenemos las variables. La variable dependiente consumo depende de los predictores cilindrada, variable X1, peso, variable X2 y potencia, variable X3. Para construir la ANOVA vamos a el menú datos y usamos el botón análisis de datos. Recordar que si no está instalado hay que hacerlo con archivo, opciones, complementos, herramientas para análisis, ir y completar el ticket ahí y aceptar. Y ahí debe aparecer en el menú datos. Entonces, vamos a los datos y seleccionamos regresión. Rango de entrada ahí, tomamos entonces la columna de datos de ahí y ahora el rango de entrada X, tomamos todas las columnas que corresponden a las variables X predictoras, a las 3 variables independientes. Seleccionamos los rótulos porque marcamos los títulos y vamos a mantener el nivel de confianza en 95% porque no nos han dado otro valor. Vamos al rango de salida, acá, y vamos a indicar que haga el análisis ahí. Aceptamos. Aparece aquí entonces el análisis de varianza, lo vamos a agrandar un poquito para que se vea bien. Y ahí tenemos toda la información. Así es que vamos a ordenar. Aquí tenemos todos los datos requeridos. Ahí está ordenado. Entonces, el análisis de varianza lo tenemos en la hoja de problema 2. Letra B. Escriba el modelo de regresión lineal múltiple. Se refiere entonces a la ecuación. Vamos al problema 2 y eso lo vamos a verificar con los coeficientes de cada variable. Redondeamos a 3 decimales para que no queden tan largos los números y comenzamos a anotar los valores. La ecuación siempre comienza con I igual a, primero el intercepto, 6,796, más, aquí viene el primer valor para la cilindrada, 1,166. Este es el primer parámetro y va con X1. Segundo parámetro, 0,68. Bueno, vamos a poner 0. Y esto va con X2 que corresponde a peso. Y ahora agregamos más el tercer parámetro, 0,004, que es el valor que corresponde a X3. Recordar que eso lo sabemos porque aquí al ladito aparece a qué corresponde cada coeficiente, a qué variable corresponde. Ahí tenemos el modelo lineal entonces, así es que lo anotamos acá. Interprete cada uno de los coeficientes de regresión lineal múltiple. Los coeficientes de regresión lineal múltiple son estos, los que corresponden a cada variable y se interpretan por unidad de cambio. Por lo tanto, por cada unidad de X, que en este caso sería la cilindrada, la variable de respuesta, que es el consumo, aumenta o disminuye en el valor del coeficiente. Entonces en este caso sería que aumenta 1,166 y la unidad de medida es kilómetros por cada litro. Y así continuamos con cada uno. Recordar que cuando hacemos la interpretación tenemos que decir que esto ocurre cuando las otras variables se mantienen constantes. Entonces,
Para el primer coeficiente, beta 1, el consumo aumenta 1,166 km por cada litro por cada 1000 cc de cilindrada, manteniendo las otras variables fijas. Beta 2 corresponde a que el consumo aumenta 0,6 km por litro por cada 1000 kilos de peso, manteniendo las otras variables constantes. Y beta 3, el consumo aumenta 0,004 km por litro por cada cb de potencia del auto, manteniendo las otras variables fijas. Letra D. ¿Cuáles de las variables son aporte al modelo? Justifique su respuesta con un nivel alfa 5%. Efectivamente, el análisis de varianza lo hicimos con un 5%. Si nos pidieron un valor distinto, tenemos que volver a hacerlo. Volvemos a pedirlo, pero con aquí en datos, análisis de datos, en regresión, cambiamos esta parte. Tendríamos que pinchar ahí donde dice nivel de confianza y cambiar por el nivel de confianza que nos pidan. En este momento, como nos pidan, cancelamos. Como nos pide para el alfa 5%, estamos exactamente con un nivel de confianza 95%. Entonces, para revisar cuáles variables son aportes en el modelo, tenemos que ver las siguientes hipótesis. Veamos el formulario, que sería esta parte. Hablando de las variables específicamente, entonces, anotamos por acá, las hipótesis que nos corresponden serían H0 la variable no es significativa y H1 la variable sí es significativa. ¿Cómo se rechaza H0? Si el valor P, que sería el valor P, corresponde a probabilidad, al valor probabilidad, si este valor P es menor que alfa, y si alfa dice que es 5%, entonces estamos hablando de un valor 0,05, lo pasamos a proporción. Observamos los valores P que corresponden a cada variable. El primero corresponde a la cilindrada, 0,01, efectivamente es menor que alfa. Por lo tanto, en este caso, se rechaza la hipótesis H0, al rechazar decimos que la variable sí es significativa. Luego, el valor P que corresponde al peso es 0,75, que es mayor que alfa, por lo tanto, en este caso no se rechaza H0, eso quiere decir que la variable no es significativa. Y si observamos la potencia, el valor alfa 0,05, entonces no se rechaza H0, pues 0,75 es mayor que alfa. Entonces, utilizando el criterio del valor P, la variable cilindrada es la única significativa debido a que su valor es menor que 0,05. Las otras variables no tienen aporte significativo en el modelo. Letra E, estime el consumo del automóvil con 2.500 cc de cilindrada, 1.300 kilos de peso y 150 de cb. Estamos hablando, 2.500 corresponde a X1, 1.300 corresponde a X2 y 150 corresponde a X3. Son valores que se van a reemplazar en el modelo, aquí X1, X2 y X3, para obtener el valor de I, que sería el consumo estimado. Entonces, vamos a comprobar que la unidad de medida corresponda al valor que nos están entregando. Vimos que X1 indica que es 2500. Observamos la base de datos. Como esta variable corresponde a la cilindrada y dice miles de cc, no podemos ingresar el valor 2500. Tenemos que ponerlo dividido en 1000. Será el 2500, pero dividido en 1000 para que se acomode a la unidad de medida de la variable. Ese es el valor que se va a ingresar dentro de la fórmula. El segundo sería 1300 kilos de peso. Vamos a ver la base de datos. Y también hay que dividirlo por 1000 porque la unidad de medida está en miles de kilos. Por lo tanto, este 1300 aquí quedará
1300 quedará dividido en 1000, así es que el valor que vamos a usar para ingresar a la fórmula es 1,3. Y por último, el CB, 150. Pero eso corresponde a la potencia que está en CB, así es que eso se anota tal cual. Serían 105. Entonces, ahora sí, vamos al cálculo de I. Igual, vamos a ocupar los coeficientes para que dé el número exacto. Bien, primero pinchamos el intercepto más el coeficiente de la cilindrada multiplicado por la cilindrada que nos dieron, más el coeficiente del peso multiplicado por el valor x2, más el coeficiente de la potencia multiplicado por x3. Y ahí entonces tenemos el resultado, 11,23. Por lo tanto, se estima que el consumo promedio es de 11,23 kilómetros por litro.